Estamos a punto de regresar a clases. El presidente de la República ha dicho que regresaremos llueve, truene o relampaguee. Y bueno, pues esto nos debe llevar a reflexionar no sobre si vamos a regresar a clases, sino cómo vamos a regresar a clases. Para tratar de entender qué debemos hacer para un mejor regreso a clases, le he pedido su participación en este programa a David Calderón. Él es presidente ejecutivo y cofundador de Mexicanos Primero, una asociación civil que se dedica a promover una mejor educación para los niños y adolescentes mexicanos. David Calderón, gracias por tomar esta videollamada. Bueno, la primera pregunta, ¿realmente sí estamos listos para regresar a clases? ¿Sí debemos regresar a clases? Debemos regresar a clases porque es urgente, pero no estamos listos ni todos ni en todos lados. Eso es muy concreto, muy real. Las familias, los maestros lo tienen identificado. Entonces, obviamente, como tú decías, no es regreso a clases, es qué clase de regreso. Y en ese sentido, tiene que ser un regreso focalizado, tiene que ser un regreso gradual, tiene que ser un regreso en un enfoque de derechos, y en ese sentido, en unas partes del país están las condiciones mínimas, no las ideales, y en otra parte del país no. Es muy importante entonces que las familias justo ejerciten su juicio, su criterio, su derecho a definir, pero sin duda para buena parte de los estudiantes ya no se puede esperar más, pero nadie tiene, por supuesto, que tomarse el riesgo de ir a una escuela insegura. Ahora, muchas familias no tienen opción, han tenido a sus hijos en casa, a veces las madres han tenido que dejar de trabajar porque tienen que hacerse cargo de sus hijos en horas de escuela. Eh, Mucha gente no tiene ni siquiera la información para decidir si su escuela está preparada o no. ¿Qué les puedes decir a esas familias mexicanas? Pues justamente que no hay que esperar pasivamente. En muchos sentidos, la educación es algo tan importante que no se lo podemos dejar a los políticos. Les toca una parte de coordinación, pero sobre todo les toca atender a la exigencia de nosotros, los titulares del derecho, especialmente las niñas, los niños y quienes les representan, que son sus familias. En ese sentido, una propuesta muy concreta es: busquen a los maestros, asómense a la escuela. Todas las escuelas o la gran mayoría de ellas va a abrir físicamente el plantel. En realidad ahí es donde vamos a tener el piloto que no tuvimos el verano, que se evitó y que va a permitir que lleguen muy pocos niños los primeros días y veamos cuál es el escalonamiento justo ya en la práctica. En muchos sentidos, la escuela puede ser el lugar más seguro para un niño porque están los adultos vacunados, porque los espacios al aire libre en términos generales son mejores que los de cualquier casa, mejores que el trabajo de la mamá, mejores que el transporte público. Así que la escuela puede ser una gran opción, pero justamente por la irresponsabilidad de la autoridad hay que tomarnos el trabajo de asomarnos nosotros mismos a la escuela, pedir la verificación y, por supuesto, ir exigiendo para que haya un proceso más sistemático. Por ejemplo, en restaurantes, hospitales, oficinas en todo el país, hay un cartel visible en donde un funcionario de salud hizo ya la revisión de la infraestructura y la considera que tiene los elementos para poder realizar actividades ahí. Ahora que la educación es actividad esencial, no debemos exigir menos de la autoridad y entonces no le corresponde a la SEP ser juez y parte, debería ser una autoridad de salud local que pueda verificar la idoneidad de los planteles para recibir un aforo determinado de estudiantes. David, ¿qué opinas de las posiciones de los sindicatos? El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE, el oficial, por así decirlo, dice sí, vamos a regresar a clases y por supuesto que vamos a hacer todo lo posible para que el regreso sea mejor. Por otra parte, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, dice no, en nuestras escuelas no vamos a permitir el regreso a clases. ¿Qué opinas? Pues sintetizando, y por supuesto estamos hablando del colectivo de los representantes sindicales, no de los maestros. Unos me parecen acríticos y los otros me parecen insolidarios.
a críticos del lado del CENTE porque no se reconoce la focalización de vida, la única defensa que tenían los maestros, por ejemplo, en temas de comorbilidad. Les han preguntado en incontables ocasiones si padecen alguna enfermedad crónica que les puede impedir momentáneamente estar frente a grupo, pero no hay la sustitución prevista para, ok, yo voy a quedarme en mi casa, pero ¿quién va a estar frente a grupo? Y podría hacerse con los normalistas de los últimos años, con otras personas. En el otro extremo, la actitud de la coordinadora es, por supuesto, en muchos sentidos, como digo, insolidaria, pero a veces rayando en lo ridículo. La sección 7 de Chiapas hizo una gran manifestación presencial, sin ninguna distancia, a veces sin cubrebocas, contestando entrevistas, justamente para protestar para no regresar. Entonces es muy claro que ese planteamiento de parte de los líderes de la coordinadora, si abren en 2023 o 2024, parece que es lo que buscan y por lo tanto en ambos casos creo que le quedan a deber a los auténticos maestros que no siempre representan adecuadamente. David, ¿qué opinas tú de esta pérdida de clases del último año y medio? ¿Ha dejado un saldo? ¿Es un problema o no importa que se hayan mantenido estas clases a distancia a lo largo de un año y medio? No, Sergio, es gravísimo lo que nos ha ocurrido. Esta es, y la vamos a recordar como una de las mayores desgracias en el desarrollo de México, y esta crisis invisibilizada y minimizada por las autoridades deberá ser un profundo reproche en nuestras decisiones futuras. ¿A qué me refiero? Este cierre, digamos, sin adecuadas opciones por tantos meses, nos trae consecuencias muy graves, no solo en lo socioemocional que hasta el presidente de la República reconoce, sino también en términos muy concretos de salud, nutrición, activación física. En términos de pérdida de aprendizaje, representa, es como lo estamos estimando, tanto por usar los datos de PISA y los modelos de estimación que tienen en la OCDE, como por la experiencia de campo. Nosotros no hicimos solo consultas telefónicas, fuimos a la casa de los chicos, evaluamos directamente ante sus padres y lo que descubrimos es que tenemos un retraso que se está convirtiendo en un deterioro de alrededor de 3 ciclos escolares con estos 17 meses de cierre. Eso va a significar muchos menos oportunidades. Eso significa también que alrededor del 15% en este momento están ausentes de toda oportunidad, perdieron el contacto, ya era poco, malo y tardío lo que recibían, pero ahora han sido reclutados al trabajo informal, a la migración interna, a la migración a Estados Unidos, a la pequeña delincuencia y a la gran delincuencia, sin hablar de todo lo que significa maltrato, la trata como tal, el abuso sexual, en fin, el daño sobre la generación joven es muy profundo y ese daño impacta en todas las perspectivas de desarrollo futuro de México. Por eso no basta que estén en la escuela, necesitamos tener una estrategia nacional para recuperar a los ausentes y también para revertir este rezago en los aprendizajes, concentrándose en lo fundamental y olvidándose de los interminables temarios de la SEP. La mayor parte de los países del mundo han abierto ya sus escuelas. Algunos cerraron las escuelas por periodos muy breves. Hubo quien no las cerró para nada. ¿Cuáles son las experiencias? Y en cuanto a los países que están abriendo ahora sus aulas, ¿cuáles son las mejores prácticas? ¿Qué se tiene que hacer para abrir las clases presenciales de la manera más segura? Justo, las buenas prácticas tienen una secuencia muy clara. Es, en primer lugar, alistar la infraestructura, adaptarla a las situaciones de distancia, asegurar la ventilación, asegurar la sanitización de las personas más que de las superficies. En segundo lugar, socializar el protocolo. Hay que tener verdaderos protocolos. La lista de 9 puntos de la SEP es buena para un PowerPoint, pero no es para la vida cotidiana de la escuela. Nosotros hemos publicado, hay varios protocolos tipo que hay que seguir, que se pueden adaptar a la situación de cada comunidad. En tercer lugar, hay que preparar a los maestros. Los maestros vienen de una formación justamente para grupos numerosos.
poder trabajar en sistemas mixtos, poder trabajar en pequeños grupos de autoestudio, pequeños grupos de realización de proyectos, es algo fundamental. Lo mismo que saber contener en términos socioemocionales y poder identificar situaciones que deban canalizar. A continuación, lo que sigue es llegar escalonados a la escuela. No es posible ni deseable que toda la matrícula escolar entre a la escuela el mismo día. Ni siquiera este esquema de la SEP de mitad y mitad es adecuado para la mayoría de las escuelas. Lo que sirve en el mundo y ha sido buena práctica consolidada es lo que se llaman burbujas, pequeños equipos de 6, 7 estudiantes que además de ser vecinos y poder realizar actividades por su cuenta en los hogares de algunos de los chicos porque están conviviendo y justamente los adultos tienen control unos de otros en términos de su seguridad. También cuando van a la escuela, entonces actúan como equipo y si hubiera sospecha de contagio, se detiene solo ese grupo y no se cierra toda la escuela. Por último, por supuesto, tener un enfoque de aprendizajes esenciales. En todo el mundo la buena práctica es, primero nos identificamos como grupo, tratamos de nivelar nuestra situación, recapitulamos qué aprendimos y qué nos faltó con un diagnóstico sólido y nos vamos en concreto a aprendizajes fundamentales que son lectura de comprensión, cálculo mental, discernimiento ético y el resto del asunto lo dejamos para mucho después y nos concentramos en que nadie se vaya quedando atrás, porque si no, falsamente imaginaremos que vamos cumpliendo lo de 2 ciclos escolares en uno, que ya de por sí era imposible acabar uno en forma, y por supuesto evitando el estrés y la carga para los maestros y la sensación de angustia para los niños, cuando justo el aprendizaje que sirve es el gozoso, el que es práctico, el que es en equipo y el que trasciende en la realidad, ¿no? Empodera a las personas y no las llena sencillamente de nociones. Algunos ven que los sistemas híbridos, por lo menos, o algún tipo de educación a distancia, se va a tener que mantener en el largo plazo. ¿Qué habría que hacer para que pudiéramos tener esta educación a distancia de manera eficaz en México? En el caso de México, es muy importante olvidarnos, a mi juicio, de pensar que aprende en casa, transmitir lecciones por televisión es auténtica opción. Nosotros demostramos en campo que al final del ciclo escolar pasado, todo vivido en el encierro, solo el 7.7% de las familias seguían conectadas a la transmisión televisiva. La opción fue el contacto personal mediado por la tecnología de voz y datos en la que se conectaba el maestro con sus alumnos, SMS, mensajitos, algunas sesiones. Eso significa que lo que tenemos que aportarle a la dimensión a distancia es la posibilidad del contacto con el propio maestro, del contacto con los pares a través de elementos facilitados de encuentro fuera de la escuela, parques, jardines, esquinas, plazas, los propios lugares de las familias para trabajar ahí y por el otro lado, como digo, evitar la idea de que una serie interminable de lecciones televisadas genera auténtico aprendizaje. El rendimiento es decreciente y los resultados pues son decepcionantes, así que la auténtica educación a distancia es autoestudio, trabajo con los pares, pocas orientaciones del maestro y llegar al plantel a manos a la obra, a las cosas más concretas, al debate, a lo que vale la pena hacer en presencial, mientras vamos desarrollando la disciplina de que las personas se vuelvan investigadoras, que es al final lo que queremos de toda la generación joven, y que con las orientaciones debidas se vuelvan aprendices permanentes en una flexibilidad de situaciones. David Calderón, presidente ejecutivo de Mexicanos Primero, gracias por esta conversación. Muchas gracias, Sergio. Un abrazo. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.